Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios, con Alex Collazo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Salmos 111, versículo 10. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Estamos muy contentos de que el Señor nos permite nuevamente compartir este espacio con todos ustedes, estudiando la palabra del Señor, ya que pues muchos de nosotros hemos escuchado o tenemos algo de conocimiento con respecto a Dios, pero creo yo que a la mayoría nos hace falta estudiar un poco más, porque es la forma de conocer a Dios, estudiándolo. Servidor Alex Collazo te da la bienvenida, con muchísimo gusto. Saludos a todas las personas que hoy en día nos escuchan. Estamos muy contentos de toda la respuesta que ha habido de todas las personas a las cuales les hemos compartido este programa. Y antes de comenzar, les recordamos que pueden tener una libreta en mano para que anoten las citas bíblicas que vamos a estar mencionando a lo largo del estudio. Si gustan tener su Biblia en mano para que, si son un poco más hábiles para ubicar las citas, también nos ayuden a revisarlas conjuntamente. Y antes de comenzar de la forma que nos gusta hacerlo, como debe de ser, pues vamos a ponernos en manos de nuestro Señor para que Él sea el que hable en este momento. Señor, te damos gracias por permitirnos abrir los ojos nuevamente un día más en el que nos permites darte gloria, honrarte, alabarte, adorarte y en este momento estudiarte, Señor. Sabemos que a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tú nos has salvado y queremos rendirte gloria a través de esto, Señor. Sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y estamos contentos y gozosos de seguir sus preceptos, Padre. Te damos gracias que seas tú el que hable en este momento, y no nosotros, no nuestras emociones, sino realmente tú, Señor, tu Espíritu Santo, que sea el que nos guíe en este momento. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar en materia. En este momento nos toca hablar acerca del octavo mandamiento, que viene en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 15, y dice: no hurtarás. Esto viene en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está citado en Efesios capítulo 4, versículo 28, y dice: el que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Esto significa, en primer lugar, que dejemos de robar, es claro. Segundo, que trabajemos. Y en tercer lugar, que demos de nosotros mismos y de nuestros recursos para ayudar a otros. En forma muy clara, este mandamiento significa que no debemos tomar en forma injusta lo que pertenece a otros. Podemos recibir lo que otros nos ofrecen voluntariamente como un regalo o como una ayuda en tiempos de necesidad. Pero no podemos quitar a fuerza o por engaño lo que no nos pertenece. La base del octavo mandamiento es el derecho de la propiedad. La palabra propiedad viene del latín y significa lo que es particular a una persona, lo que le pertenece a uno. Aunque hay muchas formas para robar, la raíz de este pecado es la codicia y la injusticia. El 10º mandamiento, que es no codiciarás, es la base del octavo, que es no robarás. Casi siempre el robo es motivado por la codicia, y el apóstol Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Lo podemos ver en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Además, la codicia, la injusticia, es otra de las causas de este pecado, es decir, el deseo de obtener cosas sin trabajar por ellas y sin pagar su precio. Y a veces ni siquiera sin el derecho de poseerlos. El ladrón quiere recibir, pero no quiere dar, ni trabajar, y quiere todo gratis. Vivir en un mundo lleno de ladrones
vivimos actualmente en un mundo lleno de ladrones, un mundo lleno de fraudes, de engaños, y estos son quizás las formas más comunes de robar, pero actualmente existen muchísimas formas para robar, para quitar de otras personas lo que le pertenecen, su dinero, sus derechos incluso. Desde la caída, Satanás ha sido un ladrón, es decir, ha robado de Dios y de los hombres, tomando para sí los derechos y las pertenencias de Dios. Satanás quiere poseer todo lo que Dios tiene, quiere mandar, quiere gobernar y controlar a los hombres. Satanás quiere ser Dios, a final de cuentas, el dueño del mundo. Y el espíritu de Satanás ha contagiado a los hombres, convirtiéndoles en ladrones que imitan a su padre espiritual. Los robos que los hombres cometen son motivados por el egoísmo, por el orgullo, la codicia, la avaricia, la envidia y la injusticia. Los hombres caídos inventan o buscan nuevas formas para robar y para quitar de los demás lo que no merecen y ni siquiera han ganado. Y además no todos los ladrones se encuentran en la calle con una pistola en sus manos y robando, como hemos visto. Actualmente en las redes sociales se ha visto mucho esto, ¿no? Que en la calle, en pleno día, se atreven incluso a asaltar a mano armada. Pero también hay ladrones en el mercado, en el gobierno, en las empresas, los bancos, las compañías, en todos lados, hay muchos lugares. Y hay ladrones incluso en las iglesias, desafortunadamente. Vamos a hablar acerca de las formas de robo. En la segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo 8, dice: «No comimos el pan de ninguno de balde, antes, obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros». Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 10 al 11, también dice: «Porque aún estando con vosotros, os denunciábamos esto, que si alguno no quisiera trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear». La mayoría de las formas de robar son métodos para recibir lo que no nos corresponde, como el apóstol lo dice, sin trabajar, o de balde, o gratis. Habla de formas para recibir lo que no hemos ganado en forma honesta. Y enseguida mencionaremos una pequeña lista de las distintas formas de robar. En primer lugar, hay muchos empleados de empresas o del gobierno que son ladrones. Roban el tiempo de sus labores, roban las herramientas de trabajo, la materia prima, los productos terminados. Roban con gastos de administración y viáticos que a final de cuentas los reportan, pero no los necesitaron. En muchas compañías, la mayor parte de las utilidades en ocasiones se pierde porque los empleados roban a las empresas. En segundo lugar, hay ladrones en el gobierno que cometen fraudes y desvíos de fondos, que hacen una mala administración de presupuestos y se roban el dinero que le pertenece a la nación. Muchos países podrían eliminar su deuda externa incluso, y aún su necesidad de endeudarse si tan solo se pudiera acabar con el robo cometido por los funcionarios públicos y los burócratas. En tercer lugar, también hay ladrones en el gobierno o en las empresas privadas que reciben un sueldo pero no trabajan. Y muchos otros que usan su puesto en el gobierno o en las empresas para robar, para beneficiarse a sí mismos y extorsionar, para pedir incluso lo que le llamamos las mordidas, a cambio de, algún servicio que ellos están obligados a hacer por el puesto que ocupan. En cuarto lugar, los que se aprovechan de la ley, es decir, muchos abogados y autoridades que manipulan la ley o su conocimiento de la ley para engañar a la gente y robarles. En quinto lugar, vemos los que roban al vender un producto a sus clientes. En Deuteronomios 25, capítulo 13 al 15 dice: «No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Pesas cumplidas y justas tendrás». O sea que lo que estás cobrando es lo que estás vendiendo. Desafortunadamente nos hemos enterado de muchos negocios que dan pesos
incompletos, kilos incompletos, o incluso en gasolinerías que dan litros incompletos. A eso se refiere este versículo. En el capítulo 6, en sexto lugar, los que cobran un precio excesivo que no corresponde al valor real del producto, que venden, e incluso a veces lo venden defectuoso o de mala calidad. Lo utilizas 1 o 2 veces y ya se descompuso, se averió y obviamente pues la persona perdió completamente su dinero. En séptimo lugar, los prestamistas que cobran una tasa de interés excesivamente altas, aprovechándose de la necesidad de la gente en esos momentos. En octavo lugar, los que piden dinero prestado y no lo pagan, y que ni siquiera tenían la intención de pagarlo desde el principio. En el Salmo 37, capítulo 21, dice: el impío toma prestado y no paga. En noveno lugar, los que no pagan sus impuestos al gobierno. Y ahí viene una clásica excusa, ¿no? Dicen, bueno, pues de que se lo robe a alguien que no tiene tanta necesidad como yo, a que yo me lo robe, pues obviamente no, esto no puede ser. Y aquí incluso Jesús nos habló acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos ante nuestras autoridades con respecto a los impuestos. Dice Lucas capítulo 20, versículo 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros estamos cumpliendo nuestra responsabilidad con base en el pago de nuestros impuestos, y no es posible que no cumplamos con esto, independientemente de las circunstancias o de lo que aparentemente los gobernantes hacen con los recursos. Eso ya es responsabilidad de ellos. Tú encárgate de cumplir con la tuya. En décimo lugar, los que viven a expensas de otras personas como parásitos. La palabra es fuerte, pero ese realmente es el concepto que debe de ser, porque son personas flojas e irresponsables que no quieren trabajar, sino que prefieren aprovecharse de sus amigos o de su familia, de parientes y aún del gobierno o de instituciones de beneficencia. Su necesidad no está meramente recargada en que no pueden laborar o que están incapacitadas, sino en que no quieren trabajar. Y aquí se está faltando a este mandamiento. Se considera como un robo también. En onceavo lugar, vemos que hay muchas personas que roban de Dios. El profeta Malaquías preguntaba, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 9 dice esto. Ahora hablemos del lado positivo o de la exhortación con respecto a este mandamiento. Ya decíamos que muchas personas en su momento llegan a ver los mandamientos como una lista de prohibiciones, pero no solamente es hablar acerca de lo que no es correcto hacer, sino de lo que deberías hacer en su lugar. Y este es el lado positivo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Según el apóstol Pablo, el lado positivo de este mandamiento es que debemos dar de nosotros mismos para beneficiar a otros. El dar es lo opuesto de robar, obviamente. Pablo dijo, en todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y esto lo podemos leer en Hechos capítulo 20, versículo 35. Aunque existen muchas formas ocultas de robar, a fin de cuentas, un robo sucede cada vez que retenemos lo que estamos obligados a dar. En sentido positivo, este mandamiento exige que demos a los demás motivados por el amor principalmente.